Buenos días hermanos, Señor bendiga su vida. Hoy estaremos estudiando el capítulo 6 de Romano y este estudio se llama Entiende y busca diligentemente tu santidad. En el final del capítulo 5 vimos que por la desobediencia de uno, muchos fuimos constituidos pecadores, mas por la obediencia de uno fuimos justificados del pecado, por cuanto la ley fue introducida, sobreabundó el pecado, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de tanto pecado, fue mayor la gracia. Y este capítulo comienza diciendo, entonces, ¿qué diremos? ¿Pecaremos de forma abundante para que la gracia entonces sobreabunde? En ninguna manera, es decir, ni siquiera lo pensemos. No meditemos en esto ni busquemos formas de lograrlo. No se trata de porque estemos en el periodo de la gracia, vamos a usar esta libertad para vivir en libertinaje, pues el perdón nos perdona. Aquí no aplica para nada esto de que el que peca y reza empata. No. La Biblia sí dice que si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Pero debe haber un arrepentimiento, es decir, que tú no quieras seguir viviendo en este pecado. No puede ser de otra forma, no puede ser que sea así. Y Pablo lo dice de una forma muy apropiada, como una pregunta que hace en el versículo 2. Y le dice, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es que está planteando aquí una imposibilidad. Como algo lo que hemos muerto, vamos a vivir en él. Son palabras opuestas, muerte y vida. Pensemos en esto. Si un ser querido tuyo fallece, tú ya no puedes hacer las actividades que solías hacer con esta persona o estás acostumbrado a hacer. Esto es imposible. Y esta imposibilidad es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Si hemos decidido creer en el Señor Jesucristo, hemos muerto al pecado. ¿Cómo es que vamos a vivir ahí? No se puede. Ni siquiera busquemos una forma de planearlo, de pensarlo, de hacerlo. Lo que debemos hacer es interiorizar en nuestro corazón, en nuestra mente, que esto sea una imposibilidad. No se trata de agradar al mundo, a la carne, por un lado, y por otro lado agradar a Dios. El consejo de la Biblia está para que toda nuestra vida sea santa. El pastor Hernando dice que una obediencia a medias es una total desobediencia. Y es lo que está diciendo el Señor aquí a través de este capítulo. Y viene el autor y propone una imagen con respecto a Cristo, hablando acerca de su bautismo, su muerte en la cruz y la resurrección. Y dice, como si estuviera hablándonos, como si no tuviéramos conocimiento de esto, pero en realidad lo tenemos. Y dice, ¿no sabemos que fuimos puestos juntamente en el bautismo con la muerte del Señor? Es decir, cuando vamos a las aguas, nos sumergimos, es aquí estamos muriendo el viejo yo, y el que sale es el que sale un nuevo ser. Y esto tiene un propósito, para que no sirvamos más al pecado. Pues esto era lo que hacíamos antes. Vivíamos bajo nuestras propias reglas, bajo nuestras propias concupiscencias, mas no bajo el favor de Dios. También sabiendo y entendiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y ya no sirviendo más al pecado porque hemos muerto a él, somos justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y así como Cristo resucitó para la gloria de Dios y vive para él, así consideremos nosotros muertos al pecado. Y esta es la palabra clave. Considerarnos. En tu mente y en la mía, ya esto pasó. No podemos considerar volver atrás. No podemos considerar un día sí y un día no. Nuestra vida debe estar totalmente enfocada en nuestro Señor, para que no vivamos ni deleitemos más el pecado, como la misma palabra dice. Nadie que cree en el Señor o milita con el Señor se enreda con los negocios de este mundo, a fin de que no presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, sino que en obediencia presentemos nuestro cuerpo como un instrumento de justicia, para que así el pecado no se enseñoree más de nosotros. ¿Y cómo es esto? Nos podemos preguntar. ¿Cómo presentar nuestro cuerpo como instrumento de justicia en vez de iniquidad? Pero piensa en esto. ¿Recuerdan cuando a Jesús le trajeron a la mujer para que fuera juzgada y apedreada? Que ella había sido encontrada en adulterio, pero esto lo habían planeado ellos. ¿Saben? Los ojos del Señor, la boca del Señor y sus palabras estaban siendo instrumentos de justicia. Cuando estos hombres estaban siendo de instrumentos de iniquidad, pero piénsalo de esta forma, ellos lo traían y habían planeado esto, ¿cierto? Y veían a una pecadora y le decían, Jesús, júzgala porque debe morir. Lo que Jesús vio fue con sus ojos de amor y de compasión, fue
fue una mujer que le habían puesto una trampa y dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él sabía lo que ellos habían hecho y por qué la traían y qué querían en realidad. Pero Jesús no juzgó a esta persona. Y ¿sabes? Muchas veces así nosotros vamos por la vida, por el día a día, personas se nos acercan y nosotros tenemos barreras, prejuicios y juzgamos a la persona. Y decimos, no, con esta persona no me junto yo, mejor no. No se ve bien. Ahí estamos usando nuestros ojos como instrumentos de iniquidad, nuestras palabras y pensamientos también. Nuestros ojos deben mirar con su amor. Y así como dice la palabra, que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Sí, también nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a mí mismo. No al que nos caiga bien, no al que sea familiar, al que esté cercano. No, a nuestro prójimo debemos amarlos como a nosotros mismos. Terminamos haciendo acepción de personas. Lo hacemos con la mirada, a veces con palabra. Y debemos pensar, ¿qué estamos diciendo con nuestras palabras? ¿Será que nuestra boca está siendo usada para que esas palabras sean de edificación? ¿O nos apresuramos más bien a hablar de las personas? A contar cosas vanas y discutir por argumentos que realmente no edifican. Es así como presentamos nuestro cuerpo para iniquidad en vez de para obediencia, para justicia. Recuerden también a Pedro y a Juan cuando iban a hablar en la hora novena. Al principio del libro de Hechos, se encuentra una persona que está ahí con una dificultad y él les pide una limosna y ellos dicen, sabes, de esto no tengo, pero lo que tenemos te damos. Es decir, lo que tenemos, los dones, lo que le había entregado, lo que el Espíritu Santo les había dado, eso le podían dar y lo curaron. Después de que ellos son juzgados por tal acto, recordemos la oración de ellos. Ellos dijeron, Señor, juzga tú lo que ha sucedido, pero concede que podamos hablar con denuedo tu palabra y que por tus brazos seamos usados para hacer obras. Ese es el corazón de estos hombres. Y uno dice, así debería ser el mío. Poder presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, sin mirar lo que está pasando alrededor, las circunstancias. El Señor desea esto de nosotros. Hay una canción que me gusta mucho que se llama, o que traduce en español, Si fuéramos el cuerpo. Y esta dice, si somos las manos del Señor, ¿por qué no estamos sanando personas? ¿Por qué no estamos siendo instrumentos de construcción del poder de Dios? Si somos la boca, ¿por qué no estamos hablando palabra de edificación, palabra de verdad del Evangelio? Si somos los pies de Cristo, ¿por qué no estamos caminando, yendo a los perdidos, al mundo? Debemos entender esto y buscar nuestra santidad diligentemente, no pasando cada día mirando qué tan cerca me puedo acercar a la línea de aquí es pecado y aquí no es pecado, ¿sí? Ni tampoco podemos pasar nuestros días diciendo, ¿será que esto le medio agrada al Señor, no le agrada al Señor? O justificándonos a veces con nuestras mismas obras cuando hay tanto para hacer. Es muy claro el autor y el Señor con lo que está diciendo en estos primeros 14 versículos de este capítulo 6. No le podemos dar paso al pecado. Es una imposibilidad, recuerden, tan siquiera pensarlo. Vivir con ese viejo hombre. Versículos 15 en adelante nos dice, aquel que obedece se hace esclavo. Y esto no se trata de si a ti te parece o no. Esto es algo. Piensa en tu trabajo. Tú obedeces a tus jefes. Tú estás ahí, estás bajo su sujeción. Lo mismo pasa y el autor y el Señor nos deja en esta porción de la Biblia, en el versículo 16, lo siguiente: no sabéis si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Si es al pecado, es para muerte, pero si es en obediencia, es para justicia. Pero gracias a Dios que hemos salido de este mundo, que el Señor nos ha llamado a su luz admirable y hoy en día somos una nueva persona, pero no podemos volver atrás. Si obedecemos a los deseos de nuestra carne, las concupiscencias, seremos esclavos nuevamente. No nos mintamos, no nos digamos como el alcohólico anónimo o el drogadicto que está saliendo, que dice yo lo puedo controlar. Esto simplemente son etiquetas y esto es lo que hacemos nosotros, ponerle etiquetas o niveles al pecado, y pecado es pecado, y de todo debemos huir, apartarnos de esto, porque si no, tarde que temprano torceremos nuestro brazo, y como dice la palabra, es para muerte. Y recalca, si bien en un tiempo presentamos nuestro cuerpo para servir a la injusticia y la iniquidad, ahora presentémoslo para santificación, para servir a la justicia.
servir, es decir, ser esclavos para el Señor, pero no como que no tenemos opción, sino por amor a Él, por decisión, en hacer lo que a Él le agrada. El verso 22 dice algo espectacular. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, si hemos recibido a nuestro Señor como Salvador y hemos decidido caminar con Él, la santificación viene como un fruto. Y el fin de esto es nuestra salvación, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay que decidirlo, hay que entender esto, de que el Señor fue a la cruz por ti y por mí para que tú seas salvo. Pero cuando aceptamos al Señor, no se acabó ahí, sino que el Señor dice que debemos negarnos todos los días, tomar nuestra cruz, venir en pos de Él y seguirlo. Esto es algo que pasa todos los días. No dijo, tome sus gustos, tome lo que le gusta y camine y vamos a pasarla bien. Esto no es de esta forma. El Señor quiere de ti y de mí la santificación. Es decir, a algunos tal vez no les agrade, pero saben, es lo mejor. Siempre digo que el mejor lugar que nosotros podemos estar es en la voluntad del Señor. Hay cosas que tal vez no entendemos, pero sus caminos son mayores y sus pensamientos también. Y esos caminos están lejos del pecado. Esos caminos están lejos de la iniquidad. Si tú amas al Señor con todo tu ser completamente, sin vacilar, yo estoy seguro que tú querrás para tu vida una santificación. Y esto es un momento de hacer un alto y mirar y decirle al Señor, como dice el salmista, que examine nuestro corazón, nuestros caminos, si hay algo oculto, que no sabemos, que Él nos lo muestre para cambiarlo. Y aquellas cosas que en estos momentos sabemos, pero simplemente estamos fallando y no podemos, debemos entregárselo al Señor para nuestro bien. Pidámosle que nos ayude si en esa área no podemos. Jesús dijo, ciertamente el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Pero el Señor puede hacer, así que pidámosle y tengamos confianza que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que Él venga. Por eso nos ha dejado su Espíritu Santo, su palabra. Y esta palabra dice que no nos ha dejado un espíritu de cobardía para que estemos nuevamente en esclavitud, sino un espíritu de amor y de dominio propio. Pidámosle que el Espíritu Santo venga a nosotros y se manifieste con su fruto, su amor, que nos dará paciencia, benignidad, bondad, templanza. Y debemos ser muy diligentes en esto. Oremos, pidámosle al Señor esto de vivir apartados del pecado y no vivir esa imposibilidad que se nos presentó, que sería prácticamente vivir como un zombie, medio vivo y medio muerto. Algo que realmente esto no se puede clasificar, sino que seamos vivos, pero vivos para la obra del Señor. Espero que Dios haya hablado a su vida a través de este devocional. Oren y piden al Señor para que nos siga ayudando en este proceso, para que la gloria sea entregada a Él. Podamos ser luz y sal para este mundo. El Señor les guarde y les bendiga. Un gran abrazo.